Abogados penalistas, ¿quién es el cliente más loco con el que han trabajado? Soy abogado, un defensor, para ser exactos, defiendo tanto a criminales como a personas inocentes. La mayoría de los criminales que defiendo no son como los villanos de James Bond o George Clooney en las películas de Oceans. La mayoría de los criminales que defiendo son unos inútiles. Si no, no necesitarían un abogado porque no los pillarían. La mayoría de las veces puedo saber si mi cliente cometió el delito o no. A veces incluso me lo dicen a la cara. Un día recibí una llamada de una madre pidiéndome que representara a su hijo. Me dio un resumen de los cargos y lo que sabía, le dije que podía tomar el caso. Cuando conocí a mi cliente por primera vez, supe inmediatamente que era culpable. No puedo darte los detalles del caso, pero lo único que importa es que este tipo no era el más listo del lugar. Lo habían pillado prácticamente con las manos en la masa, cometiendo su delito. La fiscalía quería darle 41, los negocié hasta 36, le insistí a este tipo que aceptara el trato. Era lo mejor que iba a conseguir, ya que lo habían captado en imágenes de seguridad de alta definición. Se negó a aceptar el trato. Debió haber estado viendo demandas todos los días porque citaba documentos legales que no tenían nada que ver con su caso, intentando justificar el ir a juicio. Pensó que esto era una casa de caridad. En realidad, este chico apenas se graduó de la secundaria y tenía la alfabetización de un estudiante de 8º grado. Cada reunión que tenía con él terminaba rogándole que aceptara el trato. Él se negaba y decía que tenía que ir a ver a su novia. Su frase favorita era: tenemos que luchar contra esto, no tuvimos que hacer nada. Después de un par de reuniones que no llevaron a ninguna parte, decidí dejar de intentar hacerle entrar en razón. Fuimos a juicio, soy un buen abogado, pero no soy Jesús, no estoy en el negocio de los milagros. El jurado declaró a mi chico culpable en todos los aspectos, no es de extrañar la sorpresa. La sorpresa llegó durante la sentencia, cuando lo declararon culpable. Mi chico me había dado la tasa más mala de todos los tiempos. Creo que de alguna manera se sintió traicionado por mí, aunque le había dicho a este idiota que aceptara el trato. El día de la sentencia, su grupo de apoyo habitual estaba allí, su madre, su hermano y su hermana. Su novia y su tía habían estado presentes en el juicio, pero había 3 chicos nuevos que no había visto antes. Ya había visto esto antes, supongo que los chicos llamaban a algunos amigos para interrumpir. Intentar intimidar al juez y conseguir una sentencia más leve, estúpido, no pensé nada al respecto. Todo seguía como siempre en la sala del tribunal, hasta que escuché una conmoción proveniente del pasillo exterior. Sonó como un grito ahogado y al principio fue insignificante. A medida que aumentaba el ruido, el juez tuvo que detenerse a mitad de la frase y pedirle al alguacil que investigara lo que estaba pasando. Tan pronto como el juez interrumpió la audiencia para pedir al oficial de justicia que investigara la conmoción en el pasillo, el maestro de mí se inquietó. No era la primera vez que veía una interrupción en un tribunal, pero esta vez había algo diferente. El ruido, que al principio parecía solo un alboroto lejano, ahora se intensificaba, volviéndose más agudo y cargado de tensión. El oficial salió rápidamente, dejando la sala en un incómodo silencio. Todos los presentes, el juez, el jurado, los abogados y el público, se miraron confundidos. Miré a mi cliente. Estaba sentado inmóvil con una expresión que me inquietó profundamente. No era enojo ni miedo. Era calma, casi satisfacción. Pasaron algunos minutos y el silencio se rompió cuando el oficial regresó visiblemente agitado. Se acercó al juez y le susurró algo al oído. El juez frunció el ceño, claramente irritado. Vamos a tomar un receso de 10 minutos, dijo, dando un golpe con el mazo en la mesa. La gente empezó a ponerse de pie y a murmurar entre ellos. Yo intentaba entender qué estaba pasando. Decidí aprovechar el descanso para conseguir respuestas. Me acerqué al oficial de justicia, que estaba cerca de la puerta, todavía sin aliento. ¿Qué está pasando? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Parece que hubo una pelea en el pasillo, me dijo, dudando. Pero no es solo eso, hay reportes de que alguien resultó herido, estamos tratando de averiguar más. Nada de esto tenía sentido, las peleas en los tribunales no eran algo común. Era algo raro, especialmente cuando familiares o amigos del acusado se dejaban llevar por las emociones. Pero algo tan grave como para detener todo el juicio, eso era extraño. Volví a la sala y me senté, intentando ignorar la creciente inquietud. Mi cliente me miraba con una sonrisa misteriosa.
Decidí enfrentarlo. ¿Qué está pasando aquí?, le susurré con firmeza. Él se inclinó hacia adelante todavía sonriendo. Solo espera. Doctor, esto apenas comienza. Antes de que pudiera presionarlo más, el juez regresó a la sala acompañado de dos policías. Uno de ellos llevaba un radio y parecía estar en contacto constante con alguien afuera. Continuemos con el proceso, anunció el juez, tratando de recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera avanzar, la puerta del tribunal se abrió de golpe y entraron otros dos policías, visiblemente alarmados. Uno de ellos se acercó al juez y le susurró algo al oído. El juez, que hasta entonces mantenía una postura firme, ahora se veía claramente perturbado. Este tribunal queda suspendido hasta nuevo aviso, declaró, mientras los oficiales empezaban a desalojar a los presentes. La confusión se apoderó de la sala. Todos empezaron a hacer preguntas, a murmurar, a levantarse. Me acerqué de nuevo al oficial de justicia pidiéndole respuestas. ¿Qué está pasando ahora?, me miró nervioso. Parece que hubo un ataque coordinado, no sabemos exactamente qué fue, pero alguien logró entrar a la sala de pruebas. La sala de pruebas, ¿qué significa eso? Si es grave. Dicen que algunos archivos fueron robados. Mi corazón empezó a latirme más rápido. Miré a mi cliente, que seguía sentado tranquilamente en el banco, como si nada hubiera pasado. Me acerqué a él otra vez, esta vez sin importarme ningún protocolo de cortesía. ¿Qué hiciste?, le pregunté en voz baja, lleno de furia. Me miró con esos ojos brillantes que ahora veía como calculadores, no torpes. Nada que puedas probar, doctor. En ese momento lo entendí, todo esto había sido planeado, el juicio no era el verdadero objetivo. Era una distracción, y yo, sin darme cuenta, había jugado mi parte en ello. El caso que estábamos juzgando involucraba una serie de robos en un área comercial. Las pruebas contra él eran abrumadoras: grabaciones de seguridad, objetos recuperados e incluso testigos oculares. Me había convencido de que era solo otro ladrón torpe que pensaba que podía burlar al sistema. Pero ahora todo encajaba. El alboroto en el pasillo, la invasión de la sala de pruebas, las caras nuevas en el tribunal ese día. Todo formaba parte de un plan meticulosamente diseñado. Sin embargo, necesitaba pruebas, necesitaba entender hasta dónde llegaba esto. Esperé hasta que lo trasladaron de nuevo a la cárcel y pedí una reunión privada con él. Cuando nos encontramos en la sala de visitas, se veía aún más satisfecho. Entonces, doctor, disfrutó del espectáculo, fuiste tú. Todo esto no era una pregunta. Diría que fui solo una pieza del tablero. Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. ¿Realmente creíste que esto era sobre un robo menor? ¿Qué estás diciendo? Río. Un sonido frío y calculado, el robo, el juicio, el acuerdo que rechacé, todo fue planeado. Mientras tú estabas ocupado tratando de salvarme, mis amigos se encargaban de que cierta información desapareciera. Información. Sabemos que las pruebas contra mí y otros involucrados en negocios turbios ya no son un problema. No sabía qué decir. Había usado su propio juicio como teatro para distraer a todos mientras lograba algo mucho más grande. Te atraparán, lo descubrirán. Se encogió de hombros, aún sonriendo, tal vez. Pero para entonces el trabajo ya estará hecho. Salí de esa prisión con un peso en el pecho. No era el tonto que había imaginado, era un genio calculador, dispuesto a sacrificar su libertad por un objetivo mayor. Y lo peor de todo, yo no había sido más que otra pieza en su juego. Salí de la prisión esa noche con la cabeza dando vueltas. Cada detalle de lo ocurrido durante el día parecía una pieza de un rompecabezas que apenas podía empezar a armar. Mi cliente no era solo un genio calculador, había algo más, algo profundamente inquietante en él. Era el tipo de persona que sabía manipular situaciones y personas como si fueran marionetas. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su objetivo final? La respuesta empezó a revelarse esa misma noche, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Buenas noches, abogado», dijo una voz grave y fría al otro lado de la línea. Reconocí la voz de inmediato. Era él. «¿Cómo conseguiste llamar?», pregunté intentando mantener la calma. Rió suavemente, como si mi pregunta fuera ingenua. «Tengo mis métodos, pero no llamé para hablar de eso. Quiero aclarar algunas cosas. ¿Qué quieres? Ya conseguiste lo que querías. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Creaste el caos en el tribunal, robaste los archivos. ¿Qué más necesitas? ¿Crees que esto es el final?». Río de nuevo, pero esta vez con un tono amenazante. Esto fue solo el comienzo. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Escucha, si esto es una amenaza», me cortó antes de que pudiera terminar. «No es una amenaza, abogado, es una certeza.
Estás metido en algo mucho más grande de lo que puedes entender. Y ahora que me defendiste, eres parte de esto. ¿Parte de qué?, le pregunté, perdiendo la paciencia. Parte de un juego que empezó mucho antes de que supieras siquiera mi nombre. Hubo un silencio, como si estuviera creando suspense a propósito. ¿Sabes por qué me arrestaron, verdad?, siguió. Los robos, los pequeños crímenes que dicen que cometí, todo fue un teatro, un teatro. Le dije, incrédulo, ¿estás diciendo que te dejaste arrestar a propósito? Exactamente, era necesario, el sistema judicial. El sistema judicial es el lugar perfecto para hacer desaparecer lo que no debe ser encontrado. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Recordé el robo en la sala de pruebas, el alboroto en el pasillo, cómo manipuló cada paso del proceso. Pero algo aún no tenía sentido. ¿Por qué todo esto? Le pregunté, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. ¿Cuál es tu objetivo? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. ¿Todavía no lo entiendes? No soy un criminal común. Soy lo que algunas personas llaman un solucionador de problemas. Solucionador, sí. Empresas, políticos, incluso gobiernos me buscan cuando necesitan algo que no puede ser rastreado. Cuando me arrestaron, estaba resolviendo un problema para un cliente, pero, lamentablemente, mi éxito atrajo enemigos. Sentí un nudo en el estómago. Estás diciendo que todo fue parte de un plan. Incluyéndome a mí, por supuesto, abogado, eras la pieza perfecta. Un abogado ético, diligente, alguien que siempre sigue las reglas. Te necesitaba para darle credibilidad al proceso, para asegurarme de que nadie sospechara que todo esto estaba planeado. Mi mente daba vueltas, había usado mi reputación como un escudo, manipulándome todo el tiempo, y ahora. ¿Qué pasa conmigo? El río de nuevo, pero esta vez el sonido era aún más frío. Eso depende de ti. Puedes seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes meterte donde no te llaman y enfrentarte a las consecuencias. Eso es todo, me estás amenazando. No es una amenaza, abogado, es una advertencia. Hay gente mucho más peligrosa que yo metida en esto. Gente que no dudaría en asegurar tu silencio de maneras que preferirías no conocer. Antes de que pudiera decir algo, me cortaron la llamada. Pasé la noche sin pegar ojo, dándole vueltas a cada palabra, a cada detalle del caso. No había duda de que él era mucho más de lo que aparentaba. Operaba en las sombras, manipulando todo un sistema para conseguir sus objetivos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me llegó un sobre anónimo a la oficina. Dentro había documentos que detallaban transacciones financieras ilegales, conexiones con políticos y empresas multinacionales. Todo apuntaba a un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero, con él en el centro de todo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue una foto que venía con los documentos. Era una foto mía tomada la misma noche en que él me había llamado. El mensaje era claro, me estaban vigilando. De repente entendí lo que quería decir cuando afirmó que yo ya era parte de esto. No necesitaba que cooperara, solo necesitaba que me callara. Pasé semanas viviendo con miedo, mirando por encima del hombro, esperando el momento en que decidieran que ya no era útil. Hasta que un día recibí otra llamada. Abogado, espero que se esté cuidando. ¿Qué quieres ahora? Solo recordarle que el silencio es oro. Hizo un buen trabajo y lo aprecio. Pero recuerde, en el momento en que piense en hacer algo imprudente, habrá consecuencias. Antes de que pudiera decir algo, colgó y eso fue todo. No volví a saber de él, pero las cicatrices de esta experiencia nunca desaparecerán. Él no estaba loco. Era el tipo de persona que juega a un nivel que la mayoría ni siquiera puede entender, moviendo piezas en un juego que siempre parece ganar. Ahora vivo en constante vigilancia, sabiendo que en algún lugar sigue ahí fuera manejando todo y a todos. Y lo peor de todo, sabiendo que de alguna manera yo fui cómplice de ello. Después de esa última llamada, mi curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa. No podía dejar de pensar en lo que había pasado durante y después del juicio. Algo no cuadraba, su caso había sido sólido desde el principio. Las pruebas eran claras, las grabaciones, los testimonios, y aún así, después del caos en el tribunal, todo simplemente desapareció. Al principio pensé que solo era un retraso del sistema. Los tribunales suelen ser lentos y desorganizados, especialmente con casos tan obvios. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, y no hubo ninguna noticia de un nuevo juicio ni de una apelación. Su nombre desapareció de cualquier mención legal, como si nunca hubiera existido. Intenté buscar respuestas de forma discreta, revisando registros judiciales y hablando con colegas. Nadie parecía tener información concreta sobre lo que había pasado. La única pista fue un comentario de la Cámara de Justicia.
Un comentario enigmático de un funcionario del tribunal que mencionó, casi en un susurro, que el juez del caso había tomado una licencia indefinida poco después de que se suspendiera la audiencia. Eso me inquietó aún más, una licencia indefinida. ¿Qué podría haber ocurrido para que un juez experimentado dejara su cargo de forma tan repentina? Mi mente comenzó a formular teorías. El juez había sido amenazado. Habían intervenido personas poderosas que no querían que el caso continuara. La manera en que todo desapareció de los registros sugería algo profundo. Los quemadores de archivos, según lo que había aprendido en mis lecturas, no solo eliminaban pruebas físicas. También podían joder sistemas enteros, borrar pistas y callar a cualquiera que se les pusiera en el camino. Recordé lo tranquilo que estaba mi cliente durante todo el juicio. Aunque todas las pruebas estaban en su contra, nunca se puso nervioso ni preocupado. Al contrario, parecía alguien que ya sabía cómo iba a terminar todo. Había usado sus contactos para meterle miedo al juez, peor aún para comprarlo. No había forma de estar seguro, pero las piezas empezaban a encajar. El desmadre en la audiencia, el robo de las pruebas, la suspensión del juicio y la licencia repentina del juez, todo apuntaba a que había fuerzas más grandes moviéndose en las sombras. Y yo, sin darme cuenta, había sido solo una herramienta más en su plan. Durante semanas me debatí entre seguir investigando o dejarlo todo. Pero siempre recordaba la advertencia que me dio en su última llamada: el silencio es oro. Más que eso, recordaba la foto que me habían mandado, una imagen mía tomada esa misma noche, como un recordatorio claro de que él sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿Qué ganaría con seguir adelante, justicia, satisfacer mi curiosidad? Ninguna de esas opciones valía el riesgo de convertirme en el próximo obstáculo que necesitaran eliminar. No tenía ninguna duda de que él, o las personas para las que trabajaba, no dudarían en asegurar mi silencio de forma definitiva si me convertía en un problema. Decidí tomar la decisión más sensata. Cerré todos los documentos y archivos relacionados con el caso, borré cualquier rastro de mis investigaciones y me prometí a mí mismo no volver a mencionar su nombre. Ni siquiera en mi mente. Ahora, cada vez que pienso en esos días, me invade una mezcla de alivio y temor. Alivio por saber que mi participación en ese juego terminó antes de que pudiera perjudicarme directamente. Temo porque sé que en algún lugar él sigue ahí, moviéndose en las sombras, manejando sistemas y personas con una precisión que da miedo. No puedo evitar preguntarme si algún día me lo encontraré de nuevo. Pero hay algo de lo que estoy seguro: si eso pasa, no será por casualidad. Estoy convencido de que, si él vuelve a aparecer en mi vida, será porque ha decidido que todavía puedo serle útil. O porque, de alguna manera, me he convertido en un problema que necesita quitar de en medio. Por eso elegí quedarme callado, no por miedo, sino porque entendí algo esencial. A veces, sobrevivir depende de saber cuándo cerrar la boca.